Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer ahora esta sesión de manera híbrida para ver el video de la fibración de Hopf. Este video de la fibración de Hopf quedó pendiente en la clase que vimos hace unos 10 días y este video pues es un video que es muy importante y quiero que lo veamos. La intención es que lo vean, lo vemos completo, dura 13 minutos y en cuanto acabe, eh, paramos la reproducción del video y vemos si hay algunas observaciones y podríamos verlo de nuevo, pero ya poniéndole pausa en algún momento para que hagan preguntas y comentarios. Sí, están viendo yo ya. Ah, se ve bien. Ok, bueno, comenzamos. Círculos en el espacio, que se organizan para crear hermosos arabescos. Para comprender mejor la esfera de dimensión 3 en el espacio de dimensión 4, voy a mostrarles cómo llenar el espacio con círculos y formar así lo que los matemáticos llaman una fibración. Por cierto, me llamo Heinz Hopf y soy uno de los principales actores del desarrollo de la topología en la primera mitad del siglo XX. Miren esta superficie tórica, repleta de círculos que parecen entrelazados. Voy a explicarles esta figura. Los círculos, las esferas y los toros se cuentan entre los objetos más simples que estudia el topólogo, quien intenta comprender los vínculos entre estos objetos. Trabajé en Berlín, Princeton y Zúrich, y mi nombre aún aparece con frecuencia en las matemáticas de hoy. Teorema de Poincaré-Hopf, invariante de Hopf, álgebra de Hopf, fibración de Hopf. He aquí mi retrato. Publiqué el descubrimiento de mi fibración en 1931. Pero como siempre, hay que decir que me basé en numerosos predecesores, como Clifford, por ejemplo, a quien ven aquí y quien trabajó en el siglo XIX en Inglaterra. Comencemos por unas explicaciones en el pizarrón, blanco esta vez. ¿Qué ven? Un plano de dimensión 2, me dirán. Pues bien, sí y no. Es ciertamente un plano de dimensión 2, pero es un plano de dimensión 2 compleja, es decir, un espacio de dimensión 4 real. Venga, un pequeño esfuerzo. Cada punto en este plano se ubica por dos coordenadas, pero cada una de estas dos coordenadas es un número complejo, que a su vez está, recuérdenlo, definido por dos números reales. Cada uno de los ejes es una recta compleja, es decir, que los puntos sobre los ejes tienen una coordenada que es un número complejo. Ven aquí, por ejemplo, el punto 2 menos i sobre el primer eje. Lo mismo para el otro eje, el de las ordenadas. Aquí vemos el punto 1 menos 2i sobre este eje. Nuestro pizarrón es mágico, pero desgraciadamente no al punto de permitirnos ver los dos planos al mismo tiempo. En el espacio de dimensión 3, los planos se cortan a lo largo de una recta, mientras que en el espacio de dimensión 4 solo se cortan en el origen. Después de todo, son ejes. ¿Qué ven ahora? ¿El círculo? Sí y no. Lo que ven, o más bien, lo que deben imaginar, es el conjunto de puntos del espacio de dimensión 4 que están a una unidad de distancia del origen.
Dicho de otra manera, no es ni más ni menos que la esfera S3. Bueno, por supuesto, hace falta un poco de imaginación. Veamos al menos cómo esta esfera intersecta al primer eje. La esfera S3 corta el primer eje a lo largo del conjunto de puntos que están a distancia 1 del origen. ¿Lo ven? La esfera S3 corta el primer eje sobre un círculo. Lo mismo es cierto para el segundo eje, que corta igualmente a la esfera S3 a lo largo de un círculo, representado en azul. Pero, en fin, lo que es cierto para la recta horizontal y la recta vertical, también es cierto para las otras rectas que pasan por el origen. Aquí ven la recta de ecuación z2 igual a menos 2z1. Pero podríamos hacer lo mismo con todas las rectas z2 igual a az1 para cualquier número complejo a. Así pues, la esfera unidad S3 en el espacio de dimensión 4 está llena de círculos, uno por cada recta compleja que pasa por el origen en nuestro plano de dimensión compleja 2. Atención, en la imagen tenemos la impresión de que los círculos rojos se cortan, pero no es esto lo que ocurre en la realidad de dimensión 4. Las rectas solo se cortan en el origen y luego sus intersecciones con la esfera unidad no se intersectan para nada. Esta descomposición de la esfera en círculos fui yo quien la descubrió. Y desde entonces se llama la fibración de Hopf. ¿Por qué fibración? Porque hay que pensar un poco en las fibras de un tejido. Observaremos esto a través de la proyección estereográfica. Imaginen, pues, que proyectamos la esfera S3 desde su polo norte en el espacio tangente en su polo sur, que es nuestro espacio de dimensión 3. Aquí está la proyección de uno de esos círculos, que se obtiene, como lo vimos, tomando la intersección de una recta compleja y de la esfera unidad S3. Pero hay muchos círculos, uno por cada recta compleja que pasa por el origen. Para cada número complejo A, podemos considerar la recta Z2 igual a AZ1 y el círculo asociado. Hagamos variar este número A, o, lo que es lo mismo, hagamos girar la recta para observar cómo varía el círculo. Noten que a veces el círculo parece una recta, pero es simplemente que pasa por el polo norte de nuestra esfera S3. Abajo, a la izquierda, tenemos dos números complejos móviles A en rojo y verde. Ven el círculo rojo asociado al punto rojo y el círculo verde asociado al punto verde. Ven que dos círculos cualesquiera están enlazados como dos eslabones en una cadena. Es imposible separarlos sin romperlos. Por puro gusto, pondremos tres círculos juntos. Miren la danza de estos tres círculos entrelazados. Vamos, tomemos muchas rectas complejas un poco al azar y observemos todos esos círculos al mismo tiempo, solo para ver.
Los círculos llenan el espacio y dos de ellos nunca se encuentran. Es un ejemplo de una estructura fibrada. Intentemos ver más claramente y regresamos por un momento al pizarrón. Veamos, tenemos un círculo de Hopf por cada recta. Cada una de estas rectas tiene una ecuación de la forma Z2 igual a AZ1, donde A es un número complejo, la pendiente de la recta, que se materializa por el punto rojo que se pasea por la recta verde. A decir verdad, el eje vertical no tiene una ecuación de esta forma, pero podemos decir que es el caso en el que A se vuelve infinito. Pero no olvidemos tampoco que A es un número complejo. La recta verde es también, a su vez, una recta compleja, por supuesto, es decir, un plano real. Resumiendo, las rectas complejas que nos interesan se describen cabalmente por un punto de la recta compleja, sin olvidar de añadir el punto al infinito. Pero ya hemos visto que si añadimos un punto al infinito a la recta compleja, obtenemos la esfera S2 de costumbre. Es, una vez más, la proyección estereográfica. Así, las rectas complejas que nos interesan se describen por los puntos de la esfera amarilla, la esfera S2 de dimensión 2. Para cada punto de S2 tenemos pues un círculo. Pero, de un círculo, podemos decir que es una esfera de dimensión 1, ¿o no? Todos estos círculos colman la esfera S3. Cada punto de S3 pertenece a solo uno de esos círculos y define así un punto de S2. Y así, obtenemos una especie de proyección de la esfera S3 sobre la esfera S2. Complicado, ¿no? El matemático dice que sobre cada punto de la base S2 hay una fibra que es un círculo S1 y que el espacio total de la fibración es la esfera S3. Estoy muy orgulloso de mi fibración y pensar que se volvió un objeto fundamental en topología. ¿Cómo andamos? Bien. La vez pasada que te había preguntado es que cuando me estabas explicando ya me había acordado de mi verdadera pregunta de la fibración. Y es que era que si, o sea, bueno, como ahorita se van formando los círculos, pero en realidad eso es como sólido, o sea, se ven los círculos para que tengamos como una idea de cómo se ve cada punto en el círculo de la esfera 3, pero en realidad es como todo completo, está sellado, ¿no? O sí son puros circulitos así. No, sí son, o sea, lo que pasa es que tienes muchos círculos y son tantos círculos como pendientes complejas hay. Y ahí acuérdate que hay tantas pendientes complejas como los números complejos, y si tomas el infinito, se hace una esfera. Y entonces tienes tantos círculos como puntos en la esfera,
Y justo eso te genera algo de 3 dimensiones y eso va a ser la fibración de Hopf. Efectivamente. Ahora, tenemos dos posibilidades. A ver, ya lo viste. ¿Quieres, o sea, hacemos preguntas o volvemos a reproducirlo y me detienes donde tengas alguna duda? ¿Qué hacemos? Sí, está bien. Bueno, entonces lo voy a volver a poner, espérame. Vuelvo a compartir. Ay, espérame. Es que aquí se ponen los videos que quieren. Ahí está. Entonces vamos a volverlo a ver. Le pongo pantalla completa, espérame. Bueno, ahí va. Me avisas si ya lo vuelves a ver. Y entonces me detienes ahí. O sea, aquí estoy pues, pero tú me detienes, tienes alguna pregunta y de la misma manera, si tengo alguna observación, también lo detengo, ¿va? Vale. ¿Sí la ves todo bien? Sí, ya se ve. Sí, Círculos perdón, en es el que no me espacio, deja. que se organizan para crear hermosos arabescos. Para comprender mejor la esfera de dimensión 3 en el espacio de dimensión 4, voy a mostrarles cómo llenar el espacio con círculos y formar así lo que los matemáticos llaman una fibración. Por cierto, me llamo Heinz Hopf y soy uno de los principales actores del desarrollo de la topología en la primera mitad del siglo XX. Miren esta superficie tórica, repleta de círculos que parecen entrelazados. Voy a explicarles esta figura. Los círculos, las esferas y los toros se cuentan entre los objetos más simples que estudia el topólogo, quien intenta comprender los vínculos entre estos objetos. Trabajé en Berlín, Princeton y Zúrich, y mi nombre aún aparece con frecuencia en las matemáticas de hoy. Teorema de Poincaré-Hopf, invariante de Hopf, álgebra de Hopf, fibración de Hopf. He aquí mi retrato. Publiqué el descubrimiento de mi fibración en 1931. Pero como siempre, hay que decir que me basé en numerosos predecesores, como Clifford, por ejemplo, a quien ven aquí y quien trabajó en el siglo XIX en Inglaterra. Comencemos por unas explicaciones en el pizarrón, blanco esta vez. ¿Qué ven? Un plano de dimensión 2, me dirán. Pues bien, sí y no. Es ciertamente un plano de dimensión 2, pero es un plano de dimensión 2 compleja, es decir, un espacio de dimensión 4 real. Venga, un pequeño esfuerzo. Cada punto en este plano se ubica por 2 coordenadas, pero cada una de estas 2 coordenadas es un número complejo, que a su vez está, recuérdenlo, definido por 2 números reales. Cada uno de los ejes es una recta compleja, es decir, que los puntos sobre los ejes tienen una coordenada que es un número complejo. Ven aquí, por ejemplo, el punto 2 menos i sobre el primer eje. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. ¿Ni una duda? No. Bueno, va. Pero ahora sí, si tienes ya alguna duda, me avisas. Sí, sí. Órale. Y si no, al final ya te empiezo a preguntar y vemos cómo quedó. Vale. Vale. Lo mismo para el otro eje, el de las ordenadas. Aquí vemos el punto 1 menos 2i sobre este eje.
Nuestro pizarrón es mágico, pero desgraciadamente no al punto de permitirnos ver los dos planos al mismo tiempo. En el espacio de dimensión 3, los planos se cortan a lo largo de una recta, mientras que en el espacio de dimensión 4 solo se cortan en el origen. Después de todo, son ejes. ¿Qué ven ahora? ¿El círculo? Sí y no. Lo que ven, o más bien, lo que deben imaginar, es el conjunto de puntos del espacio de dimensión 4 que están a una unidad de distancia del origen. Dicho de otra manera, no es ni más ni menos que la esfera S3. Bueno, por supuesto, hace falta un poco de imaginación. Veamos al menos cómo esta esfera intersecta el primer eje. La esfera S3 corta el primer eje a lo largo del conjunto de puntos que están a distancia 1 del origen. ¿Lo ven? La esfera S3 corta el primer eje sobre un círculo. Lo mismo es cierto para el segundo eje, que corta igualmente a la esfera S3 a lo largo de un círculo, representado en azul. Pero, en fin, lo que es cierto para la recta horizontal y la recta vertical, también es cierto para las otras rectas que pasan por el origen. Aquí ven la recta de ecuación z2 igual a menos 2z1. Pero podríamos hacer lo mismo con todas las rectas z2 igual a az1 para cualquier número complejo a. Así pues, la esfera unidad S3 en el espacio de dimensión 4 está llena de círculos, uno por cada recta compleja que pasa por el origen en nuestro plano de dimensión compleja 2. Atención, en la imagen tenemos la impresión de que los círculos rojos se cortan, pero no es esto lo que ocurre en la realidad de dimensión 4. Las rectas solo se cortan en el origen y luego sus intersecciones con la esfera unidad no se intersectan para nada. Esta descomposición de la esfera en círculos fui yo quien la descubrió. Y desde entonces se llama la fibración de Hopf. ¿Por qué fibración? Porque hay que pensar un poco en las fibras de un tejido. Observaremos esto a través de la proyección estereográfica. Imaginen, pues, que proyectamos la esfera S3 desde su polo norte en el espacio tangente en su polo sur, que es nuestro espacio de dimensión 3. Aquí está la proyección de uno de esos círculos, que se obtiene, como lo vimos, tomando la intersección de una recta compleja y de la esfera unidad S3. Pero hay muchos círculos, uno por cada recta compleja que pasa por el origen. Para cada número complejo A, podemos considerar la recta Z2 igual a AZ1 y el círculo asociado. Hagamos variar este número A, o, lo que es lo mismo, hagamos girar la recta para observar cómo varía el círculo. Noten que a veces el círculo parece una recta, pero es simplemente que pasa por el polo norte de nuestra esfera S3. Abajo, a la izquierda, tenemos dos números complejos móviles A en rojo y verde. Ven el círculo rojo asociado al punto rojo y el círculo verde asociado al punto verde. Ven que dos círculos cualesquiera están enlazados como dos eslabones en una cadena. Es imposible separarlos sin romperlos. Por puro gusto, pondremos tres círculos juntos. Miren la danza de estos tres círculos entrelazados. Una pregunta ahí, ¿se entiende la relación entre los
tres puntos que están a la izquierda abajo en los círculos? Creo que sí. Mira, ahorita si quieren vemos así el detalle, pero rápido. Cada uno de los tres puntos verde, rojo y azul representan un número complejo. Entonces, para el número rojo, tenemos un número complejo. Si tomas ese número complejo como una pendiente, entonces a ese número complejo le corresponde una recta compleja con esa pendiente. Acuérdense que las rectas complejas son ciertos planos por el origen en R4. Entonces, al punto rojo le corresponde un cierto plano por el origen en R4 y va a intersectar a la 3 esfera, porque todo plano por el origen en R4 intersecta a la 3 esfera en un círculo. Y ese círculo está, lo puedes imaginar rojo. Hay que aclarar que ese círculo rojo, no es el que vemos aquí. El que vemos aquí en R3 es la proyección estereográfica de la 3 esfera en R4 a R3. Y entonces, ahora sí, es este círculo rojo que vemos. De igual manera, para el punto verde, la misma historia. El punto verde es un número complejo diferente. Te da una línea compleja diferente, que sería otro plano por el origen en R4 distinto. Corta en un círculo verde a la 3 esfera. Si lo proyectamos estereográficamente a R3, vemos este círculo verde. Y para el punto azul, que es un tercer número complejo, tenemos este otro círculo azul. Entonces tenemos un círculo para cada número complejo que representa una pendiente, y si el número complejo se va muy lejos, habíamos dicho que de manera natural ese número complejo se puede ver como el infinito cuando veíamos la proyección estereográfica, ojo, en este caso, del plano complejo a S2. Entonces, le correspondía al punto que se aleja el punto al infinito. Entonces, cuando el punto se va muy lejos en el plano complejo, le corresponde el infinito. Y si pudiéramos ver en R4, entonces sería el análogo a que el plano se va haciendo muy, muy, muy inclinado y de repente el plano se vuelve vertical. Cuando se vuelve vertical, es como si tuvieras la recta f de z igual a infinito por z. Bueno, ese es otro plano que corta la 3 esfera en un círculo, y ese círculo va a ser especial. En el caso del video que estamos viendo, es el círculo que se ve como una línea recta. ¿Vale? Sí, vale. Bueno, si tienen alguna duda, ahorita me preguntan, le voy a dar play a este video. Dense cuenta de que este video ya es lo suficientemente sofisticado, porque la fibración de Hopf es algo sofisticado. Y bueno, pues a lo mejor habrá que verlo varias veces a lo largo de varias semanas, meses o incluso años. Entonces le volvemos a poner play. Vamos, tomemos muchas rectas complejas un poco al azar y observemos todos esos círculos al mismo tiempo, solo para ver. Los círculos llenan el espacio y dos de ellos nunca se encuentran. Es un ejemplo de una estructura fibrada.
Intentemos ver más claramente y regresamos por un momento al pizarrón. Veamos, tenemos un círculo de Hopf por cada recta. Cada una de estas rectas tiene una ecuación de la forma Z2 igual a AZ1, donde A es un número complejo, la pendiente de la recta, que se materializa por el punto rojo que se pasea por la recta verde. A decir verdad, el eje vertical no tiene una ecuación de esta forma, pero podemos decir que es el caso en el que A se vuelve infinito. Pero no olvidemos tampoco que A es un número complejo. La recta verde es también, a su vez, una recta compleja, por supuesto, es decir, un plano real. Resumiendo, las rectas complejas que nos interesan se describen cabalmente por un punto de la recta compleja, sin olvidar de añadir el punto al infinito. Pero ya hemos visto que si añadimos un punto al infinito a la recta compleja, obtenemos la esfera S2 de costumbre. Es, una vez más, la proyección estereográfica. Así, las rectas complejas que nos interesan se describen por los puntos de la esfera amarilla, la esfera S2 de dimensión 2. Para cada punto de S2 tenemos pues un círculo. Pero, de un círculo, podemos decir que es una esfera de dimensión 1, ¿o no? Todos estos círculos colman la esfera S3. Cada punto de S3 pertenece a solo uno de esos círculos y define así un punto de S2. Y así, obtenemos una especie de proyección de la esfera S3 sobre la esfera S2. Complicado, ¿no? El matemático dice que sobre cada punto de la base S2 hay una fibra que es un círculo S1 y que el espacio total de la fibración es la esfera S3. Estoy muy orgulloso de mi fibración y pensar que se volvió un objeto fundamental en topología. Bueno, ya quedó. Ahora sí voy a preguntar si después de hacer algunas observaciones hay alguna duda y si no, quiero apuntar ahí algunos conceptos que salen en el video. Entonces, ahora voy a explicar. ¿Sí me sigues oyendo, Cris? Sí, sí. Va. A ver, una de las ideas que aparecen en el video es el concepto de rectas por el origen. Entonces, ese concepto de rectas, ¿sí se ve lo que estoy escribiendo? Sí, sí se ve. Ok. Rectas por el origen. Entonces, el conjunto de rectas por el origen se puede considerar en R2. ¿Sí? ¿No hay hablar de eso? ¿Sí se escucha? ¿Son como las familias de rectas? El conjunto de rectas por el origen en R2. Sí, bueno, son como algo como las familias de rectas, ¿o es lo mismo? Ajá. ¿Sí? Pero si yo te pregunto cuál es el conjunto de rectas por el origen en R2, ¿qué me contesta?
que sería todo R2. Ok, pero ¿cuál sería el conjunto? El conjunto serían las pendientes. O sea, bueno, serían como, ay, Sí tiene que ver con las pendientes. Y o para sea, cada bueno, tienen que ser todos los puntos que recurren cada pendiente, ¿no? Y que bueno, que se va moviendo. sí. Y si al final te digo cuál es el conjunto de todas las rectas por el origen en el plano, ¿qué me contestas? Es básicamente lo mismo, ¿no? Bueno, no sé. Pero en vez de moverse como hacia todos lados, se mueve nada más. Ah, no, es lo mismo, ¿no? Porque estamos en R2. Sí. ¿Y cuántas posibles rectas puedes pintar por el origen? ¿Infinitas? Infinitas. Y hace rato lo dijiste, tiene que ver con la pendiente. Y esta pendiente es un número real. Entonces, una primera aproximación podría ser que hay tantas rectas como pendientes reales. Es decir, como m en los reales. ¿Va? O sea, sí son infinitas, pero así ya puedes decir algo más. Hay tantas como m de los reales. ¿Va? Sí. Ahora, hay una que falta. Por cierto, si la pendiente es negativa, pues la recta es así. Si la pendiente es 0, la recta es el eje X. ¿Va? Sí. Falta una recta. ¿Cuál falta? Esta recta no está considerada en esta ecuación porque no hay función, pero bueno, si somos un poco laxos, podríamos pensar que esta recta es esta. ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, fíjate, el conjunto de rectas por el origen es un conjunto que tiene a los números reales, pero por ahí tiene al infinito que representa la recta vertical. Y entonces podríamos pensar a las pendientes. Esta recta la podría yo pensar así, o sea, puedo pintar una recta. Están los positivos, el 0 y los negativos. Ahora, esta recta la puedo pensar así. Imagínense que es como una recta elástica y se puede deformar. Entonces la puedo pensar así. A ver, me dices si te entienden. Y entonces, los rojos son las pendientes positivas, los verdes son las pendientes negativas, este punto es el 0, pero hay un nuevo punto. Y date cuenta que a la recta azul, que es el nuevo punto, me aproximo si me voy para allá o si me voy para allá. O sea, si yo pinto este punto aquí, a ver, lo voy a pintar aquí. Entonces, si yo imagino este pedazo de la recta con un rayo infinito y lo puedo deformar, tendría que ser algo así. ¿Sale? Y eso quiere decir que cuando me voy muy lejos, me acerco a este punto y de este lado me acerco a este. Entonces, para cada punto de este dibujo hay una recta por el origen, pero bueno, si ya pinto más derechitas las cosas, resulta que esto lo puedo ver así. Y entonces el conjunto de todas las rectas por el origen en el plano
es algo que es topológicamente un círculo. ¿Sí se entendió esa idea? Sí, sí. Ese círculo tiene nombre. Bueno, el círculo es el círculo, pero en este caso estamos dando vida a este conjunto a partir de considerar el conjunto de rectas por el cero del plano R2. ¿Sí o no, Cris? Sí. A ver, ¿hay alguna duda? No. Bueno, este conjunto es un conjunto que da lugar a ejemplos de variedades en matemáticas. Esta es una variedad de dimensión 1, y entonces el conjunto de rectas por el origen en R2 se llama RP1. Y en este caso RP1 resultó ser un círculo. ¿Sale? Sí. Bueno, es común que en las materias de geometría se mencione el conjunto de rectas por el origen en R3, por ejemplo. Entonces, a ver aquí, una línea izquierda. Puedo hacer la misma pregunta. Conjunto de rectas por el cero de R3. ¿Ok? ¿Has oído hablar de ese conjunto? ¿Has oído hablar? No. ¿No? No. Bueno, este conjunto va a ser RT2 y se llama el plano proyectivo. Esta se llama la línea proyectiva. Plano proyectivo, a los que les gusta la geometría, ¿han oído hablar de geometría proyectiva? Sí. Bueno. Entonces el plano proyectivo tiene que ver con la geometría proyectiva. ¿Vale? Ahora, no me voy a meter mucho, pero lo menciono rápido. ¿Cómo cuento las líneas por el origen en R3? Ya no voy a tener esto que me ayudaba a hacer la pendiente, pero puedo pensar que cada línea por el origen en R3 corta en un par de puntos antipodales al esfera. ¿Sí se entiende esa idea? Ese va a ser el conjunto de rectas en R3 por el origen. Sí. Y cada recta corta en una pareja de puntos antipodales. Entonces, si yo quiero contar las rectas, es equivalente a contar el conjunto de parejas de puntos antipodales en la esfera. ¿Ok? Y entonces, ¿sí hasta ahí se entiende? Sí, sí, sí. Ahora, si yo no quiero contar doble, lo que puedo hacer es tomarme la mitad de la esfera y entonces ya deseché los puntos de abajo. Pero hay que tener cuidado porque de todas maneras las rectas que pasan por el plano XY
Aquí todavía están contadas dobles porque aquí hay en el ecuador estas parejas de puntos que son, esta pareja de puntos corresponde a esta recta, por ejemplo, y esta otra pareja de puntos corresponde a esta otra, que son las rectas que pasan por el plano XY. Entonces ya casi estoy contando todas las rectas de manera sencilla, excepto las que están en el plano. Por cierto, las que están en el plano, yo ya las estudié aquí. Las rectas que están en ese plano son un círculo. Pero, para ver todas las rectas contadas de manera única, lo que podría hacer es intentar pegar estos dos. Y lo que va a suceder es que va a quedar un dibujo que no puedo ver en R3, a ver si me sale. A ver si se entiende esta idea. Aquí dice la identificación de estos dos rojos, pero luego hay que hacer la identificación de estos azules. Profesor, es que ya ahora sí nos escucha casi bien. ¿Vale? Ya no se escucha tan bien. Pues bueno, de repente como que no se escucha o se confunde. ¿Ya no se oye? Sí se escucha, es que cuando, o sea, hay cosas como que se escuchan y otras que no se entienden. Ok, aquí me escucha. ¿Se escucha aquí? Ajá. Bueno, lo que estaba diciendo. A ver, tú dime, interrúmpeme luego si no se escucha. ¿Aquí se escucha? Es que sí se escucha, pero cuando empiezas a explicar se empieza a confundir pues, es que también creo que está un poquito desfasado el video con el audio, pero no, también puede ser mi computadora porque es muy lenta, entonces no estoy segura. Ok, ahí se escucha. Sí, sí se escucha. Lo que estaba diciendo Cristian, me pediste que si yo agarro un hemisferio, entonces las rectas ya las estoy contando solo con un punto. Pero las rectas del ecuador las sigo contando doble con estos dos puntos. Entonces, si quiero asociarle a cada recta un punto, tengo que pegar este con este. Cuando pego el rojo, me queda esto. Y después tengo que pegar este azul con este azul. Pero lo que va a suceder en este momento es que no vamos a poder pegar los puntos azules de tal manera que vaya resultando una superficie sin autointersecciones. Es algo parecido a lo que pasa con la botella de Klein, que ya mencionamos en alguna clase, o es algo parecido a lo que le pasaría a un habitante del plano cuando quisiera hacer una banda de medios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Pero lo interesante es que el conjunto de todas las rectas por el origen de R3 va a quedar una superficie, es decir, una variedad de dimensión 2. Esa variedad se llama el plano proyectivo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ya nada más. Aquí abajo voy a generalizar, pero ya no voy a poder dibujar. Si yo considero las rectas por el origen en R4, también podría ser el truco de que cada recta corta a la 3 esfera en un par de puntos. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ahora, si yo quiero deshacerme de uno de esos puntos, podría agarrar la mitad de la esfera que está por arriba del espacio X, Y, Z. Suponte que la cuarta coordenada es W. Entonces,
Tienes un espacio de 3 dimensiones y tienes la mitad de la 3 esfera arriba del espacio X, Y, Z. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que de esta manera estás contando con un punto a casi todas las rectas, pero de manera análoga a lo que pasaba aquí, las rectas que estaban aquí en el plano XY, ahora van a ser las rectas que estaban en el espacio XYZ. Todas esas rectas las sigo contando doble. Si quisiera ya no contarlas dobles, tendría que empezar a pegar puntos antipodales ahora en la 2 esfera. Si yo hago eso, voy a obtener una 3 variedad que se llama el espacio proyectivo de dimensión 3. Y te puedes ir así hacia arriba en las dimensiones. Entonces, ya con esto acabo. Lo que acabo de decir es que el conjunto de rectas por el origen en R4 es una 3 variedad que yo puedo pensar como agarrar un hemisferio de la 3 esfera y en el ecuador me va a quedar una 2 esfera. Identifico los puntos antipodales, los pego en el espacio donde quepa eso y eso va a ser una variedad de dimensión 3 y se llama RP3. ¿Vale? De hecho, si yo me desisto de andar pegando este casquete, yo lo puedo pensar como un disco. Imaginen que se desinfla y entonces ese disco desinflado es este y yo voy a construir con ese disco una superficie, pero no voy a intentar pegar un R3 porque ya vimos que no se puede. Pero la instrucción de pegarlo es que los puntos antipodales se tienen que ir pegando. Entonces, si yo voy por acá, salgo por acá. Bueno, esa es otra manera de pensar al plano proyectivo. Y el espacio proyectivo de dimensión 3, yo podría pensarlo de esa manera. Si me imagino la 3 esfera en R4, la desinflo, y entonces al desinflarla, la parte de arriba de la 3 esfera, cuando llegas al 3 espacio, X, Y, Z, después de desinflar todo, te queda un disco, pero de dimensión 3 lleno, y luego tienes que identificar los puntos antipodales. ¿Sí me entendiste? ¿Me entendieron eso? O sea, ahora es una esfera llena y tengo que identificar los puntos antipodales. ¿Sí? Sí, sí, creo que sí. Bueno, y ya la generalización es que ya no voy a poder ver, pero todo se podría cargar un conjunto de rectas por el origen de R, n más 1, es una variedad de dimensión n y se llama el espacio proyectivo de dimensión n. ¿Sí? ¿Cristian? Sí, sí. Bueno, ahora de este lado del pizarrón vamos a hacer la misma historia, pero ahora con líneas complejas. Y entonces, perdón que hay una como feria por aquí, se está tomando cohetes. No se escuchan, profe, no te preocupes. ¿Ya se escuchan? ¿No? A ver. No, no se escuchan. Bueno, los cohetes no se escuchan. ¿Mande? Los cohetes no se escuchan. ¿La historia? ¿Me escuchó? Sí. La historia fue explorar quién es el conjunto de rectas por el origen RN.
Y aquí le voy a poner rectas reales. Digo, suena raro, pero ahorita de este lado van a ver esto. ¿Por qué? De este lado del pizarrón podemos cargar las palabras y sería estudiar las rectas complejas por el origen en CN. A ver, dense cuenta que aquí ya me fui a lo más abstracto, pero vamos a empezar por la pregunta inicial, que eran las rectas por el origen en R2. Entonces aquí sería empezar por las rectas complejas por el origen C2. De eso trata el video. Bueno, una manera de motivar la figuración de Hopf es a través de preguntarse cómo es el conjunto de rectas complejas por el origen C2. ¿Sí, más o menos? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer la carta de lo que hicimos aquí, Cristian. Si estoy en C2, yo puedo imaginar este sea así y este sea así. Y entonces puedo hacer la carta de lo que dice aquí, pero o sea, cambio la X real por un número complejo, y entonces yo tengo que imaginar quiénes son las f de z igual, le voy a cambiar la n es la pendiente, la voy a poner así si quieren, m con un complejo abajo. Es decir, esa va a ser una pendiente compleja. En términos, pues esto es un número complejo W. ¿Sale? Entonces, esta función es m por z, o si quieren, W por z. Pero como ya hemos dicho, una función lineal compleja es una función lineal de R2 en R2 especial. La situación de lo que la hace especial es que como es una función lineal de R2 en R2, resulta que la imagen de círculos bajo esa función lineal especial van a ser círculos. En general, las funciones lineales de R2 en R2 mandan círculos en elipses. Bueno, las funciones que tienen determinante distinto de cero, es decir, las funciones lineales que son biyectivas o que son transformaciones lineales. Bueno, todo esto lo digo para recordar lo siguiente. La gráfica de una función lineal de R2 en R2 es un plano por el origen en R4. Entonces, parte del video habla de hacer el análogo a esto. El análogo a eso sería poner un plano por el origen en R4, nada más que, a diferencia de lo que ocurría aquí las rectas reales intersectan en dos puntos. Esos dos puntos los puedo interpretar como una esfera de dimensión 0, ¿sale? Un par de puntos antipodales son el que está a distancia 1 y menos 1 en una recta. Es la esfera de la recta. Ahora, si voy a las rectas complejas, lo que va a suceder es que por ahí voy a tener la esfera compleja, la esfera de C2, que va a ser ese complejo. Y el chiste es que cada recta compleja, cada línea compleja, va a cortar a la 3 esfera, pero ahora ya no la vas a cortar en un par de puntos. ¿Por qué? Porque un plano va a tener todo un círculo a distancia 1 del centro de ese plano,
Y todo ese círculo pues, va a estar contenido en la 3 esfera, porque la 3 esfera en R4 es el conjunto de puntos que está a la distancia 1 del centro en R4. ¿Va? Sí. Entonces aquí la intersección de este plano con la 3 esfera, lo voy a pintar aquí porque este dibujo está claro, porque nos faltan dimensiones. Pero si yo pinto por ahí el plano rojo, ese plano rojo va a intersectar con las 3 esferas en este círculo. Y bueno, este va a ser uno de los círculos del video. Un círculo de Hopf. ¿Sí, más o menos? Sí, bueno, es que sí es más claro. Ahora, más claro. Fíjate que cuántas rectas por el origen en C2 hay. Y se repite aquí el argumento, tantas como posibles pendientes, pero la pendiente aquí es real y aquí la pendiente es compleja. Entonces va a haber tantas líneas complejas como números complejos. Pero se escapa una. Se escapa la recta, que se vuelve, es una recta compleja, acuérdense. Esa recta compleja va a ser un cierto plano, por el origen de R4, y va a ser un plano especial que es el anado oeste. Lo voy a pintar así, de hecho, justo es el plano del contradominio de esta función. Esa función f de z va de los complejos a los complejos, y entonces este complejo, este plano complejo azul es ese, y entonces esa es una recta que no es la gráfica de una función, pero si quiero contar las rectas por el origen, esa recta debe de estar contada. Entonces, ¿cuántas rectas hubo? Hubo tantas como pendientes complejas, que son los números complejos, y la que falta, pero la que falta es lo que teníamos, haciendo la pendiente igual a infinito. Entonces, acuérdense que si a los números complejos les añado el punto al infinito, se vuelve un ¿Me podrías repetir eso último, porfis? ¿Vale? ¿Me podrías repetir lo último de la pendiente, la pendiente extra, porfis? Sí. Hay tantas pendientes como números complejos. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Luego, hay una recta que no contamos tomando todas las pendientes posibles, que son los números complejos. Esa recta es la que es el análogo al eje Y cuando yo estaba aquí. Ahora, esa recta se vuelve un plano complejo, o una línea compleja, como quieran, y va a ser el plano complejo del contradominio de esta función eje. Y entonces lo que estábamos diciendo es que el conjunto de todas las rectas por el origen en C2, acuérdense, son rectas complejas, o sería equivalente decir el conjunto de todos los planos por el origen en R4 que son especiales porque son rectas complejas, ese conjunto va a tener tantos puntos como los números complejos más 1. Pero los números complejos más ese punto, que es el que corresponde al infinito, son una 2 esfera. Eso ya lo habíamos motivado cuando vimos la proyección vectoriográfica. Tienes el plano complejo, cuando te ibas muy lejos en alguna dirección, en la esfera, te ibas al polo norte. Entonces, este conjunto, así como aquí, el conjunto de rectas por el origen
perdón, aquí el conjunto de rectas por el origen R2 te queda el conjunto de las pendientes más el infinito y te da un círculo. Ahora, este conjunto se va a llamar, por analogía con esta, en lugar de R le pongo complejo, se llama CP1 y va a ser una 2 esfera, lo que es lo mismo, los complejos con el infinito. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí, Cristian? Sí. Ese conjunto es el que mencionan en el video, porque en la fibración de Hopf va a ser un fibrado de círculos sobre la 3 esfera. Pero ya que entendimos esto, el espacio de reglas por el origen, el C2, ya que se entiende que es una esfera de dimensión 2, ¿qué va a pasar? Que para cada punto de esa esfera le corresponde una pendiente y le corresponde una recta compleja en C2, que es lo mismo un cierto plano por el origen en R4. Ese plano corta en un círculo a la 3 esfera. Ese círculo va a ser el círculo de la fibración de Hopf que le corresponde a esa pendiente. Entonces, si yo pongo una 2 esfera de las pendientes, para cada punto aquí, o sea, la idea sería para cada punto le corresponde una línea completa, que es un cierto plano por el origen del R4, y a ese plano le corresponde su intersección con la 3 esfera, y ese va a ser un círculo de Hopf. Y lo interesante que se muestra en el video es que si yo tomo 2 puntos aquí, los círculos que corresponden a esos puntos, si pudiera verlos en la 3 esfera, van a estar así. Es decir, van a estar enlazados. ¿Sale? O sea, es como si tuvieran 2 aros de las llaves, pueden estar así en el espacio, pero si yo los meto uno en el otro, están así. ¿Sí? Están enlazados. Bueno, los círculos de la 3 esfera van a estar enlazados y es lo que muestran en el video. De hecho, una manera de probar directamente esto es calcular cuál es el círculo de la intersección de estos planos complejos en la 3 esfera y con algún paquete ese círculo lo proyectas estereográficamente a R3 y te queda lo que muestran en el video, que son círculos que están así. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, si yo muevo la pendiente compleja aquí, yo la puedo mover sobre todos los puntos de la 2 esfera. Para cada punto va a haber una línea compleja en C2, que es un plano por el origen en R4 especial, pero es un plano, y ese plano corta a la 3 esfera en un círculo, y ese círculo va a ser el círculo de Hopf. Cualquier otro punto, repites la historia y vas a tener otro círculo, y esos 2 círculos van a estar enlazados siempre. O sea, cuando los proyecto a R3, no los puedo separar, están enlazados. O sea, bueno, si rompo uno ya se separan, porque están enlazados. Es una propiedad topológica esa. ¿Sí? ¿Alguna duda?
¿Sí me escuchó? Bueno. Ok. Bueno, finalmente, ya nada más quiero mencionar un poco la generalización. Es el conjunto de líneas complejas en C2, el conjunto de círculos de Hopf, es como una manera de entender los círculos de Hopf. Ahí estamos haciendo relación con el video. A partir de ahora, es generalizar esta idea, aunque ya no tiene relación directa con el video. ¿Va? Ay, profesor, es que me sacó un buen tiempo. Bueno, me sacó hace rato y luego me dejó entrar y luego me volvió a sacar y apenas ahorita volví a entrar. No te preocupes. Lo que dije al final es que ya para concluir voy a hacer la historia de ir haciendo el conjunto de líneas rectas por el origen en espacios donde vas aumentando la dimensión, pero ahora van a ser espacios completos. Y entonces estábamos diciendo que de esta familia de variedades que van a surgir en el video se puede usar el conjunto de rectas por el origen en C2, líneas rectas complejas, para entender la fibración de Hopf. Ahora, punto y aparte. Puedes imaginar, así como aquí, líneas rectas en el espacio de dimensión 3, pero ahora serían líneas complejas en el espacio C3. Y también podrías después imaginar líneas rectas complejas en el espacio C4 y etcétera. Entonces eso te da lugar a un conjunto de variedades que se llaman espacios proyectivos complejos. Nada más quiero mencionarlo, no me voy a meter en muchos detalles, pero al menos quisiera mencionar que si tomas el conjunto de rectas complejas por el origen en C3, eso te va a dar una variedad. Y para imaginarnos un poquito sin meternos en detalles, lo que puedes hacer es una recta compleja va a ser un cierto plano especial por el origen en C3, pero especial en C6. Y esa línea compleja, así como pasaba en el caso de las líneas complejas por el origen en C2, esa línea compleja va a intersectar a la esfera de R6, que es S5, en una circunferencia. Entonces lo que va a suceder es que si tú quieres contar las líneas complejas por el origen en C3, o lo que es lo mismo R6, vas a tener una especie de fibración análoga en el sentido de que cada línea compleja por el origen en C3 me va a intersectar a la 5 esfera en un círculo. Entonces vas a tener la 5 esfera partida por círculos. Si tú te fijas y ves cada círculo como un punto, el conjunto que te queda es el que queremos y es el espacio proyectivo complejo de dimensión 2 y se llama CP2. Ahora estábamos en la 5 esfera. Si yo veo círculos en la 5 esfera y cada círculo lo veo como un punto, le voy a basar la dimensión en 1, porque los círculos son de dimensión 1. Entonces este conjunto es de dimensión 4, real o 2 complejo.
O sea, la dimensión de esto, compleja, es este número. Así como aquí, este número te daba la dimensión real. Bueno, ese conjunto se llama el plano proyectivo completo. Este CP1 se llama la línea proyectiva compleja. Y entonces, en el caso de CP1 me deja una dos esfera, y aquí el plano proyectivo complejo ya no es así, o sea, ya no va a ser una esfera, y tiene una topología ahí interesante. Es una variedad de dimensión 2 compleja o 4 real. Y ya, bueno, aquí vamos a obtener, si quieren, aquí nada más hicimos otro paso. Las rectas por el origen real 4 eran unas 3 variedades reales. Entonces aquí las rectas complejas por el origen en C4 sería R8, sería CP3, y esto sería una variedad de dimensión compleja 3, es decir, una variedad de dimensión 6 real. Y la podríamos motivar como tomar planos especiales por el origen en R8. Estos planos van a intersectar las 7 esferas en ciertos círculos, y el análogo es que, así como pasa en el video de la fibración de Hopf, por eso es muy importante que me entiendan este video, la 7 esfera queda partida en círculos, y si ves cada círculo como un punto, te queda una 6 variedad de dimensión real, que es CP3. Y bueno, puntos suspensivos, y se generaliza al conjunto de rectas complejas por el 0 de Cn más 1, y eso es una variedad de dimensión n compleja, y se llama el espacio proyectivo complejo de dimensión n. ¿Vale? Entonces aquí es el espacio proyectivo de dimensión n real. Aquí tenemos el espacio proyectivo de dimensión n compleja. Ese espacio proyectivo de dimensión n compleja es una variedad de dimensión 2n real. Bueno, todo esto es como algo más complicado, más difícil de ver, pero tiene que ver con la materia que estamos estudiando, que es variable compleja, y creo que a partir de este video de la fibración de Hopf, ese video está tan bien hecho que, motivados en ese video, podemos introducir con cierto grado de motivación este conjunto de espacios que son los espacios proyectivos complejos. ¿Vale? Sí, sí. Y finalmente, ya para acabar esta sesión, espero que la vean después, puede ser muy, pues, te puede dejar un poco impresionado, pero poco a poco van a ir escuchando esto más veces, esperemos. Profesor, ya no estás compartiendo la pantalla del pizarrón. Ya vi qué pasó, tuvimos una falla técnica. Se le acabó la pila a nuestra cámara, pero se le acaba de terminar, ¿no? Sí, sí, tiene poquitito. Bueno, es que estamos intentando usar el pizarrón porque hemos visto que más a la gente le gusta el pizarrón más que la pantalla electrónica. Bueno, lo último que les estaba diciendo, se los acabo de decir aquí, y es que el hecho de considerar líneas rectas por el origen se puede generalizar, y en lugar de considerar líneas rectas por el origen, puedes considerar planos por el origen.
Entonces podrías considerar el conjunto de planos por el origen, por ejemplo, en el plano, y ahí solo habría uno. Sería, pues así, solo un punto. Planos por el origen en R3, ahí ya tiene más chiste. O planos por el origen en R4, o planos por el origen en R5, etc. Entonces, para la dimensión del subespacio vectorial que vas a usar, usas un 2, y luego usas otra dimensión para decir cuál es el espacio donde va a estar metido el plano. Pues, por ejemplo, podrías decir el conjunto de planos por el origen, que es la dimensión 2 del subespacio vectorial, contenidos en RK o en Rn. Entonces, eso se denota el grassmanniano de 2, n. Y eso es una generalización de estos espacios proyectivos. Ahora, puedes tener un plano complejo también, entonces tienes la generalización a planos complejos por el origen en Cn, entonces son grassmannianas complejas. Bueno, esto era lo último que les estaba diciendo en el pizarrón, y bueno, se acabó la pila, pero bueno, ya queda. Estos grassmannianos los han mencionado, por ahí hay un profesor que nos ha puesto en los comentarios del CIMAT, Omegar, que una manera de interpretar la derivada compleja es ver que la situación especial de estos planos por el origen en R4 es que están en cierta región especial del conjunto de los planos por el origen en R4. Entonces sí se usa de alguna manera y podemos ir viendo algunas cosas después, poco a poco. ¿Va? Sí, Entonces, sí. bueno, pues no sé si hay alguna pregunta. Ay, profe, es que tendría que ver la clase otra vez, yo creo que unas veces y pensarlo igual, porque sí, Les voy bueno, a es hacer, que les voy a hacer mucho énfasis en que lo vean a los compañeros y en general, porque esa fibración de Hopf, en serio que aparece mucho, mucho, mucho. De hecho, puede tener que ver con interpretar muchas cosas, como la curvatura en la dos esfera, puedes interpretar ahí esto de los índices de los campos, se puede ver en las tangentes de la dos esfera como la mitad de la fibración de Hopf. Esos enredamientos que yo les decía se pueden ver ahí en los dibujos del video. Puedes ver muchas otras cosas también, ejemplos de haces fibrados no triviales, este es uno, en fin, hay estructuras de contacto, grupos de línea. Este video en serio es para que lo quieran y les guste mucho. Y bueno, pues ahí vamos viéndolo, y en particular, las rectas complejas dan lugar a los círculos de Hopf, y esa es como la idea a través de la cual llegan a la fibración de Hopf en el video. Entonces salen los espacios proyectivos de ahí, y bueno, eso fue lo que intentamos motivar y decir, y además se puede generalizar si el subespacio no es de dimensión 1, sino 2 o 3 o 4, a los conjuntos de variedades grassmannianas, reales o complejas, y si no se entendió todo, no se preocupen, hay poco a poco. Y bueno, pues alguna otra observación, comentario, y si no, con esto terminamos. profesor, eso Pero, del conjunto C con el proyectivo es como ajá, parte de que porque podamos pegar el infinito como un punto, ¿verdad? O es que un sí, compañero me decía, ajá, o sea, él estaba como en esto de lo del infinito complejo y decía que parecía como de ingeniero eso de repente pegar hacia el infinito como si fuera un punto cuando nos han dicho todo el tiempo que pues, el infinito no es como pues, un punto, ¿no? Pero bueno, pero es por razón, bueno, no por esta razón, pero sí, esta es la forma en la que se puede ver entonces, ¿no? mira, es una discusión sutil. De hecho, ¿quién te dice que nuestro mundo
no se cierra así como una esfera. Y entonces, si nuestro universo fuera algo que se cierra como una esfera, posiblemente lo que resultaría artificial sería tomar una recta como la de los números reales. Entonces, cuando tú tomas una recta como la de los números reales, como que ese punto del infinito es como lo que te cierra la recta de manera más o menos natural, como lo vimos hace rato con el caso de las pendientes. Las pendientes son una recta real y cuando te vas a una pendiente positiva muy grande o negativa muy grande, tiendes a la misma recta, ya sea así o así, tiendes a la recta vertical y esa recta es algo real que lo estás viendo, falta. Entonces, la pegas. Entonces, si en nuestro universo fuera algo así cerrado, a lo mejor lo que resultaría no tan natural sería ese conjunto de números reales. Sí, a ver, hacia dónde voy es, como nuestro modelo para hacer matemáticas son los números reales, cada vez que tienes cosas que se cierran, pues los reales se quedan cortos. Y es ahí donde aparecen los infinitos, las cosas que a los físicos luego no les gustan. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás trabajando con cosas que se tienen que pegar. Entonces, pues sí, a los ingenieros a lo mejor no les gusta pegar, pero eso de pegar es algo que de manera natural sale, aunque partas de mundos que no se curvan, por ejemplo. Ese problema de considerar las rectas por el origen en el plano es un problema de álgebra lineal. Y en el álgebra lineal tú podrías decir, ay no, el álgebra lineal ni me hables de variedades, ni me hables de nada de eso. Y entonces ahí te sale una contradicción porque en el álgebra lineal, si te preguntas por cuál es el conjunto de rectas por el origen en un espacio de dimensión n, te sale una variedad. Entonces, la idea de querer hacer a un lado las variedades es un poco artificial y las variedades son esas cosas donde hay que andar pegando. Entonces, pues sí, hay algo raro y no les gusta a lo mejor a los ingenieros y a algunos matemáticos, físicos y demás, pero sí eso de andar pegando es algo que hay que ir acostumbrándonos, porque puede ser que eso sea lo más común y lo menos común sea algo que no se curva como los planos o las rectas. ¿Sí, más o menos? Sí, sí, sí. O sea, es una pregunta sutil y esos infinitos o esas maneras a la hora de que vas pegando, son muy sutiles. Por ejemplo, ya vimos en la última clase que si yo tenía un círculo y agarraba una recta y esa recta la pegaba a lo largo del círculo así, me daba un cilindro, pero si la iba volteando, me daba algo que era bastante más difícil. Es una banda de medios y ahí pasan cosas raras. En fin, el simple hecho de pegar puede dar lugar a cosas pues más sutiles. ¿Va? Vale. Bueno, ¿alguna otra duda? No, bueno, no por ahorita. Bueno, pues ya nos vemos mañana. Mañana ya será ahí presencial en la facultad, pero hay que aprovechar estos videos, hay que aprovechar estas imágenes. ¿Vale? Pues buenas noches. Buenas noches. Gracias, Chris. Nos vemos mañana. Gracias a ti, Pepe. Nos vemos. Bye.